Muy bien. Les damos la cordial bienvenida al 14º Seminario Rafael Martín de Campo y Sánchez en su modalidad virtual. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y hoy tenemos el gran gusto de tener una gran invitada, a la doctora Sonia Galina, que nos va a dar una plática sobre el efecto COVID-19 y la importancia del trabajo de campo para la formación del mastozólogo. En este momento, la doctora Kathleen Babb dará su reseña curricular. Adelante, Katy. Buenas tardes, bienvenidos. Voy a dar una breve semblanza de la doctora Sonia Gallina, la cual estudió sus estudios de licenciatura en biología y de posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT, y ha trabajado en cuestiones muy diversas, principalmente en el Instituto de Ecología, Asociación Civil. Ha sido coordinadora de la región de Norteamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturalista, del Grupo Especialista de Venados. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Mastozoología, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, y actualmente es coordinadora de la Red de Biología y Conservación de Vertebrados del Instituto Nacional de Ecología. Ha publicado muy diversos artículos y libros, tanto de muy diferentes temas. Principalmente sus líneas de investigación han estado enfocadas a cuestiones de ecología y comportamiento de mamíferos, principalmente de venados, en muy diversos temas sobre su dinámica poblacional, metapoblaciones, cuestiones de dieta y preferencias de hábitat y su segregación sexual, estrategias de manejo, de conservación y aprovechamiento del venado en particular y de muchas otras especies de mamíferos en áreas naturales como en áreas transformadas para las actividades humanas, como son los cafetales. Le damos la bienvenida y le damos la palabra a Sonia. Te dejamos el micrófono. Pues muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y la posibilidad de dar esta charla. A ver, espero que les sirva. Bueno, entonces, lo que les voy a platicar ahora es sobre el efecto que ha tenido el COVID y la importancia del trabajo de campo para la formación del mastozólogo. Y agradezco mucho, como les dije, la invitación a dar esta plática. Entonces, como todos lo hemos sufrido durante 2 años, la pandemia, que es una enfermedad causada por coronavirus del 2019, por lo que se le denomina COVID-19, fue declarada como pandemia precisamente desde marzo del 2020. Y esto ocasionó, esta es ocasionada por el coronavirus tipo 2 que provoca el síndrome respiratorio agudo y que provocó muchísimas muertes durante este tiempo, ¿no? Entonces, la pandemia nos llegó podríamos decir, de sorpresa, porque en realidad la humanidad no estábamos preparados para enfrentar esta enfermedad, ¿no? Y entonces esto provocó que en la mayoría de los países se implementara el distanciamiento social y pidieran quedarse en casa como una estrategia de salud para evitar ¿cómo se llama? La enfermedad, pues, y tratar de detenerla. Sin embargo, fueron durante 2 años la lucha precisamente para tratar de bajar ¿cómo se dice? Esta enfermedad, pues. Las instituciones académicas de todo el mundo se vieron obligadas a cerrar sus campos
sus campus y ajustar la enseñanza a un modelo de educación a distancia, o sea, virtual, como lo que estamos teniendo ahora esta plática. Y el proceso de aprendizaje entonces nos llevó a conocer nuevas herramientas y tuvo que ser muy acelerado este proceso, tanto para alumnos como para profesores. Entonces, la educación a distancia, ¿qué es lo que ocasionó? O sea, se implementaron videoconferencias como este tipo, se aumentó todo los chats, el uso de los chats, los foros virtuales, el uso de bibliotecas virtuales, museos virtuales y páginas web, ¿sí? Entonces, este modelo de educación a distancia en realidad revolucionó la dinámica social a nivel mundial y afectó de manera directa las actividades cotidianas en los distintos sectores, en el social, en el económico, en el cuestión salud, en el educativo, en el formativo, investigación y desarrollo, entre otros. Sin embargo, o sea, como vemos y como nos hemos estado adaptando, este logro estuvo también asociado a condiciones de mucho estrés. O sea, no solo para los alumnos, sino para las familias, porque ya que además de que teníamos que quedarnos en casa, por un lado los jóvenes, los niños, y por otro lado también los padres que no podían ir al trabajo porque también se tuvo que hacer este aislamiento y trabajar a distancia. Entonces, esto ocasionó una serie de problemas para poderse ajustar a esta nueva era virtual, ¿no? Y entonces, pues se tuvo que invertir en computadoras, en internet, para cubrir las necesidades tanto de los hijos como de los padres, ¿no? Que estaban trabajando. Pero este estrés también se desarrolló en los docentes, o sea, no solo en los alumnos, sino en los maestros que tuvimos que aprender a enseñar a distancia, y lo que esto ocasionó es que muchas veces la brecha social se volvió más notoria. O sea, los que sí tenían todas las herramientas podían tener más facilidades para poder llevar a cabo su formación, ¿sí? Además, esto obligó, como les decía, a un aislamiento domiciliario, y esta situación a su vez nos trajo la triste realidad de un profundo estado de desigualdad presente tanto en docentes, estudiantes y personal universitario, ¿sí? Exponiendo la poca y casi nula posibilidad de acceso muchas veces a los dispositivos, a la conectividad, el desconocimiento en el uso de estos TICs. O sea, sí existían desde antes, sin embargo, nos tuvimos que ver obligados pues a aprender rápido las nuevas tecnologías ¿cómo se llama?, de comunicación, y esto también tuvo que conllevar una infraestructura, una superposición de funciones, condiciones de espacio, perspectivas de género, distribución de funciones, entre otros, ¿no? Como lo dice este autor Antenucci, que es argentino, ¿no? Entonces, por otro lado, como lo vemos, es que por un lado sí causó muchos problemas, pero por otro lado el desarrollo y aprovechamiento y utilización de estas herramientas digitales e informáticas permitió al profesorado de distintos niveles educativos continuar con el proceso de enseñanza de manera virtual y a distancia. Y esto también nos dio la posibilidad de interactuar tanto profesores como alumnos de distintas regiones y de distintos países, ¿sí? O sea, la forma virtual logró conjugar esto y permitir una mayor amplitud en la difusión de los cursos o del aprendizaje, ¿sí? Ahora, otra cosa que fue positiva, podríamos decir, es que no se perdía tiempo en trasladarse de un lugar a otro, ya sea para estudiar o para dar la clase, ¿sí? Y el tiempo invertido lo teníamos que hacer para ver otros métodos, pues, para poder aprovechar todas estas herramientas digitales, ¿sí?
Y esto también permitió que, por un lado, ese aislamiento causa un problema individual en el sentido que no hay una relación formal, pero por otro lado sí ha permitido que haya mayores interacciones sociales, incluso familiares, ¿sí? De que con familiares que no nos veíamos ahora a través del Zoom o a través de estas plataformas hemos podido lograr una mayor comunicación en ese sentido, ¿sí? O sea, ha tenido pros y contras todo este proceso. Ahora, ¿qué consecuencias hemos tenido del aislamiento y de la enseñanza virtual? ¿Sí? Por un lado, el contexto emergente generado por esta pandemia lo que hizo fue exigir respuestas rápidas, porque en un principio, cuando comenzó toda esta pandemia, no sabíamos cuánto iba a durar. Todo el mundo pensaba que iba a durar menos tiempo, pero sin embargo tuvimos que obligarnos a responder de una forma rápida precisamente para esta realidad emergente y las novedades que nos estábamos enfrentando, ¿sí? Entonces, algunos actores de las universidades se mostraron más resilientes, más plásticos e innovadores, sobre todo si consideramos que los jóvenes tienen mayor capacidad de esa adaptación, mientras que otros nos costó más trabajo, pues, responder adecuadamente a esta situación, ¿no? Entonces, en un principio sí hubo resistencia precisamente para abordar esta enseñanza virtual porque no sabíamos cómo hacerle, ¿no? Incluso las universidades, las instituciones, no sabíamos cómo hacerle para seguir, por un lado, trabajando y por otro lado, estudiando, ¿no? Y entonces se tuvieron que adecuar las cosas muy rápido a estos nuevos métodos digitales, ¿no? Ahora, todo esto también conlleva a profundizar desde una perspectiva sociopedagógica, porque si no existen las condiciones adecuadas tanto para estudiantes como para los docentes, esto llevó a muchos problemas, ¿no? Tanto para la formación de los jóvenes como para los mismos profesores, ¿no? Entonces, ¿qué cambió en la educación? Si lo vemos desde el punto de vista de las ciencias biológicas y sobre todo en especial de la mastozoología, donde tenemos que tener actividades presenciales como es el uso de laboratorios, de colecciones, el trabajo de campo, que no hay otra manera de sustituirlo, ¿sí? O sea, la mastozoología, la ecología y la biología en general se aborda bajo el esquema de dos componentes centrales, ¿sí? Por un lado, los aspectos teóricos conceptuales, ¿sí? Que son las cátedras, el análisis, la discusión de lecturas, ensayos, realización de análisis filosóficos. Todo eso sí se puede llevar desde el punto de vista virtual de una forma muy adecuada, pero sin embargo, el segundo componente, que sería el aspecto práctico, el sensorial, el desarrollo motor, eso solo lo vamos a poder cubrir con prácticas tanto de campo como de laboratorio. Entonces, el proceso de enseñanza debe salir necesariamente de las aulas de clase para vivir esa experiencia biológica, como es todo el trabajo de campo, como les decía, que es indispensable para los mastozoólogos. Desde todos los puntos donde lo queramos ver, ¿no? Ahora, si nos enfrentamos a qué pasa en la mastozoología, sabemos que se da especial énfasis a las actividades que se enseñan a los estudiantes, sobre todo que tenemos que dar métodos experimentales de cómo realizar observaciones, cómo tener ciertas habilidades de comunicación, y las prácticas que se vieron completamente limitadas durante este confinamiento se extendieron durante todo el aprendizaje remoto, y eso sí causó mucho estrés tanto a los jóvenes que querían entrarle a este tema, ¿sí? Como a los profesores, de qué manera tratar de enseñar ciertas cosas que es imposible hacerlo desde el punto de vista virtual, ¿sí? Porque no es lo mismo salir al campo. El campo, como siempre lo he dicho, es algo maravilloso porque nos enfrentamos siempre a cosas nuevas. O sea, nunca sabemos qué es lo que nos va a pasar en el campo. Entonces,
esas experiencias no se pueden dar desde la parte virtual, ¿no? Entonces, para el estudio de la mastozoología es necesario muchas veces, bueno, casi siempre utilizar, por un lado, ejemplares de organismos, ya sea que se encuentren en colecciones de biológicas, tanto de docencia como científicas, o mediante la colecta de organismos en el campo o la manipulación, ¿sí? De cómo estudiar estos organismos y además cómo relacionarlos con el hábitat en el cual estos organismos se desenvuelven, ¿sí? No hay otra forma más que el campo, ¿no? Entonces, esto se perdió durante estos 2 años prácticamente para toda una generación, ¿sí? Y no vamos a saber qué consecuencias va a tener a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué métodos utilizamos precisamente para estudiar los mamíferos en el campo? Bueno, nos basamos muchas veces en los restos que dejan los animales, por ejemplo, o los rastros, o sea, huellas, las excretas, los grupos fecales, ¿sí? Por ejemplo, este es de un coyote, estos son de los venados, ¿sí? Y también conocer las pieles, pues, de distintos animales que han cazado, cómo manipular, por ejemplo, los organismos, en este caso una ardilla que fue capturada en una trampa Sherman, o utilizar trampas Tomahawk, que son precisamente todas estas son para animales vivos, ¿sí? Que luego nada más se marcan y se sueltan, o el uso también de cámaras trampa, que es una herramienta que ha venido utilizándose desde hace más de 10 años y ha sido muy buena para conocer comunidades, ¿sí? de mamíferos que son difíciles de estudiar muchas de las especies, ¿sí? Las prácticas de campo, como les digo, son claves, ¿sí? Para enfrentar a los estudiantes a tratar de resolver problemáticas de cómo estudiar a los animales y sus hábitos, su comportamiento, cómo manipularlos. O sea, eso no lo podemos hacer desde el punto de vista virtual. O sea, vemos las fotografías, pero no es lo mismo que ver a los organismos vivos en este caso, ¿no? Y ver dónde viven, ¿no? Eso es básico, cómo entender qué es lo que están haciendo. Entonces, en las prácticas de campo hay, como les decía, distintos métodos. Por ejemplo, en este caso es una estación olfativa, ¿sí? Precisamente para saber qué huellas van a dejar aquí sobre todo estas estaciones están hechas para carnívoros, ¿sí? Para ver cómo es, y hacer estimaciones, pues, de cómo están las poblaciones de estos grupos, de mamíferos, ¿sí? Y como les decía, no es lo mismo que estar viéndolos en vivo, cómo conocerlos, cómo manipularlos. Entonces sí es clave hacer el trabajo de campo que es insustituible, ¿sí? O sea, por ejemplo, para el grupo de los murciélagos, ¿no? El uso de las redes y ahora también hay nuevas tecnologías para conocer qué especies hay mediante los sonidos o las vocalizaciones que tienen las distintas especies. O sea, todo eso no es posible más que en el campo, ¿sí? Ahora, también, por ejemplo, los estudiantes que tomaron cursos de forma virtual y no pudieron tener un contacto físico y menos el conocimiento para manejar un microscopio, un estereomicroscopio, así como cómo preparar a los ejemplares, ¿sí? De los distintos animales, cómo visitar las colecciones y cómo se ponen todos los datos de campo. Entonces, todo eso se perdió durante estos 2 años, desgraciadamente, ¿sí? Entonces, las cámaras trampa, como les digo, han sido una herramienta muy importante para estudiar comunidades, sobre todo de mamíferos en distintos ecosistemas, y también nos ha permitido conocer su comportamiento, porque ya que cada foto
O sea, en este sentido, podemos saber la especie que está pasando en este tipo de hábitat, una selva baja, a qué horas pasó el animal, qué día pasó, y esto nos va a dar más conocimiento acerca del comportamiento de los individuos de distintas especies, ¿sí? Y solo se logra con el trabajo de campo. Ahora, ¿cómo estudiar el hábitat de las especies? O sea, eso no lo podemos hacer más que ir al campo, ver dónde están los animales, cuál es el uso que hacen de las distintas asociaciones vegetales o de los ecosistemas, ¿sí? Por ejemplo, los mapaches están aquí en un manglar, estos venados es el bura que está en, en el desierto chihuahuense, que son matorrales xerófilos, ¿sí? Estos murciélagos tan bonitos que viven en las hojas parecidas a los plátanos, ¿no? Entonces, si esto no lo podemos hacer más que conociendo qué están haciendo en sus distintos hábitats los animales, ¿sí? Entonces, podemos verlos en una fotografía, pero no es lo mismo que ir a un bosque templado, a ir a una selva baja, a ir a un bosque mesófilo de montaña, a ir a un pastizal, ¿sí? Si no estamos en contacto ahí con la vegetación y cómo está estructurada esa vegetación y qué uso le están dando los distintos especies animales, ¿sí? Que tienen un papel muy importante dentro de los ecosistemas que no lo podemos saber si no vamos a estudiarlos allá, ¿no? Que pueden ser dispersores de semillas, pueden ser polinizadores, o sea, tienen un papel muy importante también como depredadores de otras animales o ser presas de grandes carnívoros. Entonces, solo el conocimiento en los sitios donde habitan lo podemos hacer, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos estudiar el impacto de la contaminación, la pérdida de hábitat, la fragmentación sobre los mamíferos, si no es conociendo los sitios y conociendo cuál es el estado de sus poblaciones, ¿sí? O sea, ¿qué efecto tiene esta fragmentación, por ejemplo, para los monos, ¿sí? Que son especies arborícolas que muchas veces dependen que pueden depender, ya sea si son folívoros de las hojas de ciertas especies de árboles o si son frugívoros de los frutos que les proporcionan los distintos árboles y cómo cambian estos ambientes y qué efecto tienen en las poblaciones. Solo es posible, como les digo, hacerlo en el campo, ¿sí? Animales que cuando hay una pérdida de hábitat, como en este caso la pérdida del del estrato arbóreo, va a ser muy impactante para especies, sobre todo arborícolas o las que utilizan en ciertas partes bueno, en ciertos momentos de su vida estos árboles, ¿no? O cómo los ríos, cómo están las condiciones de los ríos y cómo están afectando, por ejemplo, las poblaciones de las nutrias, ¿sí? Ya que son ríos donde el hombre ha echado muchos contaminantes por los plaguicidas que utiliza en los campos agrícolas y cómo este efecto tiene consecuencias ¿cómo se llama? En los contaminantes que se van a absorber por las presas que consumen estos mamíferos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos conocer eso? Solo yendo al campo, colectando las heces fecales y haciendo análisis en los laboratorios, ¿sí? En este caso, también, como les decía, ¿cómo estudiar el comportamiento si no lo podemos hacer en el campo? No hay manera de estudiar el comportamiento de los animales si no es saliendo al campo, ¿sí? En este caso, un puma que fue capturado, ¿sí? En el desierto chihuahuense para ponerles collares de radiotelemetría. Como les decía, hay estudios de comportamiento que se ha utilizado el método de radiotelemetría, donde es necesario capturar a los individuos. En este caso, utilizamos redes de caída
sí, que se llaman así, donde primero antes de poner la red se pone el alimento aquí y se espera a que vayan los animales habituándose a que ahí van a encontrar alimento, y ya que comienzan a ir al área, se pone la red y en ese momento se sigue poniendo alimento para que se vayan acostumbrado a que llegan y no les va a pasar nada, hasta que ya se acostumbran a que existe una cosa arriba de ellos, pero que no les va a pasar nada. Y ya que van llegando, entonces sí, ya se inicia, pues se puede hacer la captura, ¿sí? En este caso no se usan anestésicos, es rápidamente como el animal a la hora de caer, la red que cae simultáneamente se enreda en ella, hay que desenredarlo, y entonces la manera como se puede manipular estos individuos es tapándoles los ojos, lo cual los tranquiliza muchísimo. Se amarran las patas por seguridad de uno, de que no le vayan a dar una patada, porque sí es peligroso. Y ya se pueden manipular, ver cómo está su estado físico, se les pone el collar y se liberan, y posteriormente se puede hacer el seguimiento mediante unos receptores, porque cada collar de estos tiene un transmisor que con una frecuencia única que nos permite identificar a los diferentes individuos, y esa frecuencia se puede obtener a través de antenas y receptores, y de esa manera podemos ir localizando dónde se encuentran los distintos individuos, a qué horas están, dónde están, qué tipo de hábitat están utilizando para comer o para desplazarse. Nosotros hemos usado collares con sensor de actividad que nos permite saber si el animal está echado, cuando la frecuencia es muy baja, de los bips que emite el collar, o cuando es muy alta, lo que significa que el animal está comiendo, por lo tanto está bajando y subiendo la cabeza. Y eso nos permite conocer el comportamiento más fino de estos animales, que luego nos va a permitir conocer más para poderlos conservar de una mejor manera, ¿sí? Entonces, como les decía, estos estudios, aquí tenemos un grupo de estudiantes, o sea, si no se enfrentan a esto, no hay manera, pues, por más que uno explique cómo es el método y eso, si uno no lo vive, no puede tener esa experiencia maravillosa, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que de este grupo, esta hembra es la que trae el collar, los otros no traen, ¿sí? Y y también se pesaban a los animales, y generalmente los que más nos cayeron fueron hembras. Y esto nos permite conocer, por ejemplo, este es el sitio de la Reserva de la Biosfera de Mapimí, donde estuvimos haciendo el estudio durante 4 años, sí, que salió varias tesis doctorales salieron de aquí, o tesis de maestría. Y en este caso lo que encontramos es que el que le llaman core area o área núcleo, donde el mayor tiempo donde la pasan los individuos que fueron marcados con collares, es en este tipo de asociación, ¿sí? Todo esto es su ámbito hogareño, o sea, es el espacio que ellos ocupan para sus distintas actividades, para estar echados, para comer, etcétera. Y esto nos permite conocer cuáles son los sitios más importantes para los animales, qué características tienen y cómo podemos hacer estrategias de conservación. En este caso, ya individualmente vemos cómo cambian los ámbitos hogareños, ¿sí? El área núcleo, que es el área más importante, donde prácticamente el 50% de su actividad la pasa en estos sitios, que no son muy grandes, ¿sí? Pueden ser 14 kilómetros cuadrados todo el área del ámbito hogareño, sin embargo, estos son como 2 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y también podemos saber cómo está afectando, en este caso, por ejemplo, la temperatura y la actividad en un ciclo de 24 horas, ¿sí? Entonces podemos ver que los animales están más activos, ¿sí? Entre las 7 y 9 de la mañana y entre las 19 y 21 horas, ¿sí?
que es cuando las temperaturas son más bajas. Sin embargo, cuando hay temperaturas de más de 30 grados, generalmente los animales van a estar echados, casi no se mueven, ¿no? Y, perdón, y también cómo cambia los desplazamientos de acuerdo a los meses, ¿sí? Y esto también está relacionado, por ejemplo, con la época de lluvias, los animales se van a mover más que en la época seca, aunque uno podría pensar que es al revés, ¿no? Que en la época seca, cuando hay menos recursos, los animales se tienen que desplazar más, pues no lo hacen así, sino que se desplazan más cuando tienen las mejores condiciones, ¿sí? Y como les decía, las cámaras trampa han sido muy buenas para conocer qué hacen los animales, ¿sí? Y dónde están las especies. Entonces, lo que se hace es se ponen en árboles o donde no hay árboles, se ponen estructuras para fijarlas, ¿sí? Y se pueden dejar hasta un mes y luego revisar las tarjetas, qué animales encontramos, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que se hizo aquí en el instituto durante 4 años en las unidades de manejo y conservación, que es la estructura legal que existe en México para poder aprovechar las especies, tanto animales como de plantas, ¿sí? Entonces estuvimos haciendo un trabajo con las sumas de Veracruz, Tabasco y Chiapas y nos encontramos con estas sorpresas, ¿sí? Que sobre todo en Chiapas encontramos que hay UMAS donde hay tapir que está en peligro, todos estos están en peligro de extinción. Hay jaguares todavía, hay osos hormigueros, hay tigrillos, hay el cabeza de viejo y el leopardos pardalis, que es el ocelote, ¿sí? Entonces, gracias a las cámaras trampa podemos ver que estas unidades de manejo y aprovechamiento aún están conservando especies que tenemos en riesgo, o sea que sus poblaciones están muy bajas. Y como les decía, que también los patrones de actividad se pueden hacer a través de las cámaras trampa, ¿sí? En este caso es un ejemplo, por ejemplo, del venado cola blanca en la reserva de Tehuacán, Cuicatlán, ¿sí? Donde en 3 sitios distintos que se pusieron cámaras, vemos que los patrones son ligeramente diferentes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, son muy similares el patrón de la hembra y de las hembras y de los machos en Casablanca, pero en este caso, que son los cúes, o sea, vemos que las hembras son más activas que los machos y luego esto lo podemos relacionar con la presencia, en este caso, en este sitio hay más presencia humana y hay cacería. Entonces vemos que los animales pueden cambiar sus patrones de actividad de acuerdo a los riesgos que tienen o de acuerdo al tipo de vegetación en el cual están ellos o a las actividades humanas que están relacionadas con esto, ¿no? Ahora, como les decía, la ecología conductual es muy importante, ¿sí? Que nos permite saber cómo se adaptan las distintas especies a los distintos ambientes, ¿sí? Cuáles son sus patrones, o sea, si son nocturnos, si son diurnos, o sea, cuando están descansando o están comiendo, etcétera, ¿no? Y esto es gracias, bueno, los estudiantes y los colegas, es una forma única, pues, para poder conocer todo esto. Sí, o sea, saber, estos mapaches andaban en un árbol de día, sí, los monos son muy diurnos también. La bioacústica es otra técnica que se ha desarrollado recientemente y ha servido mucho para identificar especies. Se ha usado mucho en aves y en este caso para los murciélagos ha sido muy importante porque ha permitido detectar especies que en realidad no son difíciles de caer en las redes que se utilizan para murciélagos y es una manera para conocer
precisamente cómo está la comunidad de murciélagos en un determinado sitio, ¿sí? Y bueno, ¿cómo estudiar el estado de salud? Pues no hay manera más que conociendo a los individuos, qué condiciones tienen físicas. En este caso, es un ocelote que se le puso también un collar y se está viendo como en este caso sí se tuvo que anestesiar y se está revisando cómo va la frecuencia cardíaca, la respiración, etcétera, para no ponerlo en riesgo, ¿sí? En este caso es una foto de una cámara trampa donde pueden ver un venado que yo en mi vida he visto. Así que estas son garrapatas. Este es un venado tomado en Sonora, un venado cola blanca. Pueden ver que las condiciones no son muy buenas, que digamos, con tantos ectoparásitos que tienen ahí, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿cómo se puede estudiar el estado de salud? Pues nada más capturando a los animales y conociendo cómo están las condiciones, ya sea del hábitat, etcétera, ¿sí? Para lo de las enfermedades, ¿no? También para hacer genética, filogenia y filogeografía de mamíferos, no hay otra más que tener. Esto se puede hacer mucho con las colecciones, ¿sí? Las colecciones científicas nos ha permitido conocer mucho de las relaciones filogenéticas de las distintas especies, ¿sí? Y además nos permite, ¿cómo se dice? En dado caso, si los capturamos, también podemos sacar pelo o una muestra muy pequeña de piel, etcétera, que nos va a permitir conocer mejor a las especies, ¿sí? En este caso es un temazate rojo y este es un temazate gris. Este únicamente está en la península de Yucatán y lo tenemos desde el sur de Tamaulipas, toda la costa del Golfo y en la península, ¿sí? Y estos dos son simpátricos, o sea, viven en los mismos sitios. Por ejemplo, en Calakmul se han hecho estudios donde se ha visto que el venado, el temazate gris, es más especialista en el sentido de hábitat que el venado, el temazate rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber eso si no es yendo al campo y haciendo los trabajos ahí, ¿no? Ahora, como les venía diciendo, el ejemplo de prácticas de campo presenciales son insustituibles. O sea, no hay manera de cambiar esas experiencias, ¿sí? De forma virtual, no hay una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros damos este curso de campo en Mapimí una vez al año. Nos tocó darlo en marzo del 2020 y cuando estábamos allá, que prácticamente está aislado el laboratorio, este es el laboratorio del desierto, estamos aislados porque no tenemos internet, no hay teléfono, etcétera. Sin embargo, cuando comenzó lo de la pandemia, nosotros estábamos allá y nunca nos imaginábamos las proporciones que iba a tener esta pandemia, ¿sí? Porque allá las noticias que nos llegaban era, pues está en China, es que los chinos ya se están aislando porque se están muriendo muchos chinos. Pero cuando regresamos acá a Jalapa, resulta que el día que llegamos, que era 20 de marzo, acababan de cerrar la institución, ¿sí? Por la pandemia. Y entonces en ese caso todavía nos faltaban 2 semanas de clases aquí, que tuvimos que armarlas virtual, que nunca nos había tocado hacerlo. Y los chicos pues tuvieron que terminar el curso de manera virtual, que incluso había una chica peruana que no se podía regresar porque habían suspendido todos los vuelos, otra de Ciudad Juárez que tampoco se podía regresar, que tuvieron que estar aquí otros 15, 20 días después de terminar el curso hasta poderse ir a su país y a su ciudad, ¿sí? Y entonces
Ahí empezamos a dar las clases virtuales, ¿sí? Que no sabíamos ni qué plataforma usar. Y ya, pues ahí tuvimos que entrarle, como dicen, urgentemente a terminar el curso, ¿sí? Entonces, como conclusiones, ¿sí? Podemos decir que sin duda alguna la pandemia dejó cicatrices y nuevos escenarios, tanto en las universidades, en las instituciones, dejó nuevas experiencias de aprendizaje, entramados, innovaciones, desaciertos y aciertos, tanto en el profesorado como en los estudiantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros ahora que estuvimos dando cursos virtuales el año pasado, no de campo, digo que un curso virtual de campo, pues no es un curso de campo, pues. Entonces, nosotros tuvimos que cancelar nuestro curso de campo, pero sin embargo, los otros cursos que eran presenciales se tuvieron que dar de forma virtual. Y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a saber que los estudiantes nos están haciendo caso? ¿Sí? Si se desconectan o si dejan ahí nada más, o sea, quitan el micrófono y quitan el video, no sabemos si nos están oyendo o no. Entonces tuvimos que idear la forma de que de cada día que se daba la clase tenían que hacer un resumen, ¿sí? De una cuartilla para mandárnoslas y saber si habían entendido la clase, si estaban pendientes, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que adecuarse a esa forma virtual. Pero sin embargo, también hubo cosas muy positivas de la virtualidad como facilitadora, ¿no? Porque es una herramienta, ¿sí? Muy importante, aunque claro, no como sustituto, ¿sí? Para estudiantes que viven en otras ciudades o en otros países y permitir la internacionalización de la educación y que profesores externos puedan participar en la docencia por esta vía y que alumnos de otros lados puedan asistir a estos seminarios o asistir a cursos virtuales, ¿sí? Esa sí podemos decir que fue un aspecto positivo al obligarnos a entrar a estas nuevas herramientas virtuales, ¿sí? Además, como les digo, no hay ningún sustituto de las experiencias que obtiene uno en el campo, como es poder interactuar con la hábitat, poder tener ¿cómo se llama? Con los compañeros, discusiones, se hacen buenas amistades, ¿sí? Conocer mejor a los profesores. No es lo mismo que interactuar solo de manera virtual y hacer trabajos en el laboratorio, usar las colecciones, ¿sí? Precisamente para conocer biología, ecología, etología, distribución de las especies, genética, filogenia, enfermedades, entre otras. Y solo así se puede obtener información que nos permite conocer nuestra mastofauna y sus requerimientos para poderla conservar y aprovechar de forma sustentable. Entonces, como les digo, la pandemia nos trajo una forma de comunicación, ¿sí? A otro nivel. Sin embargo, debemos reconocer que no se pueden sustituir muchas de los aspectos necesarios para la formación y para el trabajo de un mastozólogo, ¿sí? Aquí son varias citas que les dejo que les puede ser de interés para profundizar en estos temas. Y bueno, les quiero agradecer mucho su atención y cualquier duda o pregunta, con mucho gusto, si se las puedo hacer o más grande o si tratar de respondérselas. Muchas gracias. Creo que me fui muy rápido, pero bueno. No, da tiempo para más preguntas. Sí. Muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. Sí, efectivamente esta pandemia nos metió en un problema muy, muy grande, no nada más de salud, sino obviamente en cuestiones de educación y más de biología. Imaginarse la biología sin
sin salir al campo, como que no, y menos para nosotros que trabajamos fauna silvestre, ¿no? Fabiola y Georgina comentan también respecto a ello, ¿no? De que sí es importantísimo las salidas de campo y claro, nada puede sustituirlas, ¿no? Efectivamente, pero también hoy en día no es nada más la pandemia, sino la inseguridad, ¿no? Aquí en la facultad hay varios estados, bueno, ahorita no sabemos, no han dicho nada, pero que no se puede salir, ¿no? Como Veracruz. No, pues Veracruz es sí, grandísimo. nosotros tenemos zona roja en Jalapa. O sea, Sí. también nosotros con la inseguridad aquí mandaron un mapa de Veracruz con las zonas rojas donde no debemos trabajar por el riesgo que eso implica, ¿no? Y entonces en una de esas está aquí Jalapa. O sea, sí, la inseguridad ha sido un factor muy importante para disminuir mucho del trabajo de campo. Eso hay que reconocerlo. Incluso nosotros, este año que también hicimos el curso de campo, como les comentaba antes en Petit Comité, el curso de campo se hizo en marzo. Fue el primer curso presencial que se daba aquí en el posgrado después de 2 años de pandemia y que teníamos muchos estudiantes que lo querían tomar, además que teníamos nosotros, pusimos un límite de 14 porque como nos tenemos que ir en 2 vehículos con los profesores y todo eso, y me decían, ¿cómo te vas a arriesgar a cruzar Zacatecas? Pues, ¿cómo? Pues, pues así, pero claro, porque el tramo es muy largo, entonces vamos en 2 camionetas, nos quedamos a dormir en Zacatecas. Saliendo de aquí a las 7 de la mañana, llegamos allá a las 7 de la noche, no viajamos de noche. Y luego al día siguiente a las 6 de la mañana salimos. Entonces nos decía la guardia que nos detuvo antes de Zacatecas, que a dónde íbamos, no, pues que a Zacatecas. ¿Y qué van a hacer ahí? Pues sí, cada rato ahí. Entonces dijimos, pues nada más al hotel a dormir, pues no salgan. Y sí, yo tengo una estudiante que viene en Zacatecas y que quería verme y me dice, doctora, no puedo ir al hotel porque acaban de matar a 2 aquí en el centro de Zacatecas. Entonces, sí, la seguridad es terrible en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros para trabajar con las sumas antes de la pandemia también nos decían a estas zonas sí vayan, a esta otra no vayan. O sea, al sur de Veracruz es más, ¿cómo se llama? Más peligroso. No, pues al instituto le robaron 2 camionetas, ¿no? Y uno con armas. Y eso que tiene el logo del INECOL. Entonces, sí, esa cosa, creo que disminuyó con la quédate en casa, disminuyó bastante pero pues ya nadie salía de todos modos porque pues nos teníamos que quedar en casa, pero sí, no, sí, el incremento en la violencia ha sido terrible en ese sentido. Y eso no podemos evitar tenerlo en mente, ¿no? Que va a afectar los proyectos de campo, ¿no? Porque efectivamente, pues no nos vamos a ir al lugar que sabemos que están tirando bala a lo menso, ¿no? Y la pandemia pues tampoco ha ayudado porque pues no ha habido salidas, ¿no? Y nosotros no salimos, no nos dejaban salir, ¿no? Pues sí, y fíjate que de hecho había un grupo de la UNAM que estaba trabajando en Mapimí, pero antes de la pandemia fue eso, que estaba también la cosa muy fea en Torreón y Gómez, que dejaron de ir a la reserva. O sea, por ejemplo, nosotros el lugar más seguro es el laboratorio del desierto en Mapimí. Estamos en medio del desierto, son 300,000 hectáreas que nos rodean. Y les digo, es el lugar más seguro que hay. Sí, de hecho, cuando el residente nos decía lo de la pandemia hace 2 años que estábamos allá, decía, ¿para qué se van si aquí están seguros? Y pues sí es cierto, claro. Le decía, sí es cierto, pero pues ¿qué hacemos? Le digo, sí, nos tenemos que regresar porque había otros profesores de aquí del INECOL que iban a dar clases aquí presenciales, aparte de lo de campo, ¿no? Entonces les digo, no, pues no nos podemos quedar más tiempo, pero pues sí, era el lugar más seguro. O sea, llegar es la complicación. Pero, por ejemplo, yo he trabajado mucho en áreas naturales protegidas porque ahí tenemos mucha seguridad en muchos aspectos, ¿no? Por un lado, la seguridad que te da que no te van a robar las trampas, que no te van a robar las cámaras, que no te van a matar al animal que tienes marcado, ¿sí? Que no es lo mismo en otros sitios.
Entonces, sí, las áreas naturales protegidas para mí han sido clave para poder llevar a cabo estudios a largo plazo. Entonces, en ese sentido, sí han sido benéficas las áreas naturales protegidas para la seguridad, hacer los trabajos ahí, que en otros lados sí está más complicado. En algunas áreas protegidas, ¿no? Por lo menos. Bueno, también. Sí, porque nosotros íbamos a Tehuacán, Puebla, y en el hotel pues, nos llegaron balazos, ¿no? Ah, También. híjole. Y antes de la pandemia. Sí, o sea, digo, todo el No, riesgo es sí. en todos lados, ¿no? Paulino Fermín te felicita por tu excelente exposición y pregunta que qué propones para las actividades de trabajo de campo ante estos nuevos cambios tecnológicos pedagógicos. Pues mira, yo lo que insisto es que como no hay sustituto para el trabajo de campo ni para el laboratorio, porque también se cerraron los laboratorios, hay que tomar en cuenta eso. Yo no trabajo mucho en laboratorios, pero yo trabajo en el campo. Entonces, mira, yo por ejemplo tuve que, chicas de aquí de la Universidad Veracruzana que me pedían, ay doctora, necesito un tema de tesis, que no sé qué. Pues le di datos, le digo, pues ahí están los datos de las cámaras trampas, saca patrones de actividad de tales sumas que estuvimos trabajando durante 4 años y hazle así, ¿no? Pero por otro lado, pues no, es que no sé cómo, no se puede sustituir, eso es indescriptible, ¿no? Entonces, o sea, lo que quieras hacer de genómica o de cualquier cosa, necesitas las muestras. Entonces, sí puedes trabajar mucho con colecciones, pero ante la pandemia estuvieron también cerradas las colecciones. Entonces, sí tuvimos ese problema. Ahora, claro, ahora ya buscando la nueva normalidad, pues ya nos van a dar más chance de trabajar tanto en laboratorio como en el campo. Y como tú dices, el campo, pues la inseguridad es ahora el problema para poder estar haciendo los trabajos ahí, ¿no? Pero bueno, siempre se encuentra donde trabajar bien. Es que, Claro. bueno, como les digo, mi pasión es el campo y es que es algo que nunca sabes qué te vas a encontrar, ¿no? O sea, yo llevo 40 y tantos años estudiando venados y digo que siempre me sorprenden porque espero que hagan una cosa y hacen otra, ¿no? Digo, no leen los artículos de lo que tienen que hacer. Entonces, siempre el campo te lleva sorpresas, ¿no? De que, ay, pues tal especie que nunca la había visto, o tal otra, mira lo que está haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no hay, más que, no sé cómo, de forma virtual, exclusivamente no hay manera, ¿eh? No, Loari Gabriel pregunta, bueno, agradece mucho la plática de hoy y menciona si podrías compartir el mapa de las zonas rojas de Veracruz para los estudiantes que tienen trabajo de campo en Veracruz. Ay, joles, es que nos los mandaron antes de la pandemia. Tendría que buscarlo y pues si me deja o que me escriba mi correo. Mi correo es todo minúscula, sonia.gallina@inecol.mx y con gusto lo busco y se lo mando. Ok, gracias. Y yo creo que si lo buscan en Google también puede aparecer, ¿no? Pues yo supongo, Seguramente. porque fue mucho antes de la pandemia, Sí. cuando estaba la violencia también acelerada, que ahora está peor, pero bueno. Mercedes López Ramírez dice que debemos hacer conciencia. Aquí en la facultad se está presentando la propuesta de un nuevo plan de estudio y entonces hay mucho debate sobre el trabajo de campo precisamente. Te manda felicitaciones por tu plática y pregunta que si debido a la inseguridad o al narcotráfico, si han tenido problemas en cuanto al material, es decir, si han afectado, por ejemplo, el uso de las cámaras trampas o las trampas en general.
Bueno, mira, nosotros estuvimos trabajando en UMAS, en las unidades de manejo y aprovechamiento, en 17 UMAS de Veracruz, Tabasco y Chiapas, ¿sí? Pero claro que era primero con las autoridades de Semarnat, de aquí local, bueno, de cada estado, ¿sí? Con gente que nos dijera, no, pues estas sumas, te digo que nos decían, las sumas del sur, ni vayan, ¿no? Entonces, más al sur que fuimos fue a los Tuxtlas, ¿no? Ahí hay una, o sea, ellos nos decían, pues estas sumas, entonces ya se contactaba al técnico y al propietario o a los ejidatarios de esa UMA, se les explicaba qué se iba a hacer y nunca tuvimos problemas bueno, en Tabasco sí tuvieron, les robaron de 10 cámaras, les robaron 6 en el manglar, pues es que un manglar, es que es eso, si no es, ahí sí, como no había vigilancia de nada, sí se perdieron 6 cámaras. A nosotros en los cafetales, antes de la pandemia, que estábamos trabajando con cafetales y teníamos que poner trampas Tomahawk en un sitio que era, que iba a ser que era todavía un manchoncito de bosque ahí por Coatepec. Nos dijeron, ay, aquí es seguro y que nos confiamos, porque les digo, no nos dijeron que era seguro que nos las robaban. Nos robaron 6 trampas Tomahawk de 10. Y lo peor es que les dejas armas para estar capturando animales para matarlos, ¿no? Y comérselos. Entonces, sí es arriesgado en ciertas zonas, te digo. Pero acá como en la mayoría sí, donde se trabajó aquí en Veracruz, sí nos respetaron las cámaras hasta eso. Bueno, robo de material siempre ha habido, ¿no? En algunos lugares. Bueno, les voy a platicar una anécdota de una estudiante que es de la Facultad de Ciencias ahora. Ella es bueno, es egresada de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Está trabajando con Livia León. Y ella está trabajando en Tutotepec, ¿cómo se llama? En la zona de Hidalgo, casi la Huasteca hidalguense, ¿sí? Y lleva muchos años trabajando ahí, hizo la maestría conmigo, precisamente del uso de hábitat de los temazates. Y ahora con Livia habían capturado un temazate y le pusieron collar, pero era un collar satelital, entonces tenían que bajar la información acercándose como a 700 metros del animal y no sé qué tanto. Y total, para no hacer el cuento largo, ella estuvo tratando de bajar la información 3-4 meses y luego le dijeron, es que lo mataron y le destruyeron el collar. Y el collar costaba, ¿cuánto costaba? 35,000 pesos, creo costó el collar. Y se lo rompieron, o sea, porque dije, bueno, ya si mataron el animal, le hubieran dejado el collar ahí. A nosotros, los pumas, nos mataron animales con collar, pero siempre pudimos, el collar no los respetaba. Y me dicen, oye, ¿no quieres matar esos pumas? Le digo, no, ¿por qué? Pues si es parte del sistema. Pues ahora sí, que se coman. Le digo, a lo mejor ellos traen el receptor y por eso me están matando a las hembras con collar. Nos mataron 3 hembras, pero bueno, esa es parte del sistema. Les digo, bueno, ya supimos dónde los mataron, en zonas planas, cerca del laboratorio. O sea que nos dio información también. Por ahí mencionan que muchos se recibieron durante la pandemia y no tuvieron posibilidades de salir al campo, que se perdió eso, pero por otro lado, pues la ventaja de lo virtual es poder invitar gente de otros países, ¿no? Y conocer sus experiencias, ¿no? Muchas felicidades por tu plática. Y no sé si alguien más tenga algún comentario. Pues sí. Bueno, nosotros el año pasado, claro, tuvimos que pedir autorización aquí al director para ir a Mapimí, precisamente para el trabajo de campo de un chico que aprovechó también información de otra tesis anterior con cámaras trampa, que una de la tesis anterior había sido ver
cómo era la relación entre la zorrita del desierto, que está en riesgo de extinción, con relación a los coyotes. Porque los coyotes en Estados Unidos depredan esta especie. Pero le digo, yo nunca vi una zorrita depredada en Mapimí. Le digo, aquí hacen otras cosas. Por eso hay que ir al campo. Y entonces él puso 30 cámaras trampa y sacó la información para sacar sus modelos y todo eso y sacó su tesis de maestría. Y con esa información de las cámaras trampa, el otro chico lo que hizo fue ver cómo estaban conviviendo dos especies de zorrillos que son del mismo género, Mephitis, en la misma zona, ¿sí? Y cómo estaban distribuyéndose dentro de la reserva. Y él hizo la tesis de modelos de ocupación de estas dos especies, aprovechando eso. Pero le dije, pues, porque eso fue en época de secas. No, en época de lluvias esa información. Entonces le digo, pues vamos en secas y para que compares. Entonces pedimos autorización aquí al director para ir a poner otra vez 30 cámaras allá y regresaron ellos al mes a recoger las cámaras, ¿no? Pero pues sí, tratar de aprovechar al máximo la información que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita una chica que está de doctorado, que también el año pasado estaba de COVID, y entonces le dije, bueno, tenemos 10 años, no, tenemos más de 15 años de monitorear la población de venados. Haz una relación con todo lo de precipitación y temperatura, cómo ha ido cambiando con el cambio climático y qué efecto ha estado teniendo esos cambios sobre la densidad poblacional y la estructura poblacional de los venados. Entonces está sacando cosas bien interesantes, todavía no la termina, pero ha estado analizando incluso el clima desde 1920 a la fecha, cómo ha ido, si hay patrones o no en cuestión de precipitación, porque esta zona, que es una zona árida, la precipitación promedio son 250 milímetros, pero hay años que ni eso llueve. O hay años que ella lo que está viendo es que también, por ejemplo, con un ciclón, nos tocó una vez estar ahí con el Alex. Nos llovió 2 días 100 milímetros, o sea, la mitad de lo del año, ¿sí? En 2 días. El problema es que con esas precipitaciones se pierde prácticamente el agua, porque es una cuenca endorreica y el suelo se satura rápido y se va el agua. Entonces no se aprovecha igual las tormentas de ese tipo a que si la precipitación es menor, pero más distribuida. Entonces ella está haciendo todos esos análisis de ver cuál es el efecto y también de la temperatura. Se supone que el límite termoneutral de los venados es 30 grados y arriba de esa temperatura ya comienzan a tener por evapotranspiración, pérdida de agua corporal. Entonces, pues llega ya a 40 grados fácil, ahora 45 en algún día, en algunos días. Entonces está viendo también todo eso. Entonces sí están saliendo cosas interesantes, pero a ella también le dije, tienes que ir al campo para que conozcas. Y entonces tomó el curso de campo ahora en marzo y dice, ay, sí, es bien diferente ver aquí. Pues sí, le digo, porque pues no es lo mismo que yo te lo platique. Le digo, a que veas cómo está la zona, que veas dónde están los grupos fecales de los venados, que veas a los venados. Claro. Así que. Diana Pardo menciona que es muy interesante ver cómo nos ha cambiado la forma de trabajo en el campo, porque además de la pandemia y la inseguridad, cómo nos afectan los permisos expedidos por él o los comités de bioética en este tipo de trabajos de campo, ¿no? Que también la burocracia no ayuda mucho, ¿no? Sí. Raúl Mendoza felicita por tu exposición, ¿no? Ah, ya se me perdió, perdón. Y pregunta que si con las cámaras trampas no han visto una relación o influencia de las especies ferales en las distintas zonas de trabajo. Sí, de hecho, en algunas de las sumas que tienen todavía actividad ganadera, ¿sí? Y entonces aquí fue interesante porque en una de las sumas del norte, por Pánuco, ¿sí? Salieron muchas vacas,
en las fotos, salían más de 100 fotos de vacas, ¿no? Y ver qué efecto está teniendo en la comunidad de mamíferos medianos, ¿no? En este caso. Entonces, sí se ve que hay cierto efecto, ¿sí? Se mantienen especies generalistas, en realidad, pero ya no encuentras especies en riesgo, no encuentras, porque pues también, aparte de que está el ganado, está la transformación a pastizales donde está el ganado, ¿no? Aunque tienen algunos parches de vegetación y eso que también es clave, pues, no solo las exóticas, sino también las actividades humanas, ¿no? También han salido, por ejemplo, pusimos unas cámaras aquí en el santuario, tenemos 30 hectáreas aquí de bosque mesófilo regenerado, ¿sí? Que se estuvo haciendo un trabajo de tesis también para estimar la capacidad de carga para poder reintroducir ceretes, que son los roedores, estos diurnos grandecitos, ¿sí? Que había y ya no hay. Y entonces se pusieron cámaras trampa y se determinó que había perros ferales en la zona. Entonces, mientras estén los perros, no podemos liberar nada, porque pues, lo más seguro es que los maten. Y entonces se encontró sitios dentro de esas 30 hectáreas de más alto riesgo donde andaban los perros, ¿no? Que eran 4 perros ahí ferales, ¿no? Entonces sí, incluso, bueno, a nosotros no nos salió, pero sé que en el norte de México, casi en la frontera, tuvieron problemas con las cámaras porque también retrataban gente pasando droga. Entonces luego le robaban las cámaras, o sea, y sitios también de alto riesgo, como tú dices, por el narcotráfico, donde tuvieron que quitar cámaras, ¿no? Y también cuando comenzó hace muchos años lo de las cámaras trampa, que eran todavía de rollo, ahora tienen tarjetas y puedes tomar muchísimas fotos, ¿no? Me acuerdo que en Chamela, en la reserva de Chamela, Jalisco, de Cuixmala, en el arroyo El Colorado, porque yo también estuve trabajando ahí varios años en Chamela con los venados. En el arroyo El Colorado habían puesto cámaras y resulta que vieron a un cazador que entró nada más de botas con el rifle encuerado por el río, ¿no? No vio la cámara de milagro y no la rompió ni la robó. Pero, o sea, puedes detectar también cosas así de actividades ilícitas, que luego es el riesgo. Claro. Sí, porque si se dan cuenta, pues sí, te la roban. Uh-huh. José Eduardo Rodríguez Bustamante, muchas gracias por la plática tan interesante y espera que se pueda retomar el trabajo de campo. ¿Qué posibilidades ves de esto, ¿no? De que volvamos a trabajar en el campo. Mira, yo creo o sea, no debemos vivir con miedo en ese sentido. O sea, lo que sí pues, debemos asegurar, ¿sí? Los sitios para poder hacer trabajo de campo, ¿no? Ahora, el trabajo de campo es muy variado. Nosotros, a mí lo que he hecho en muchas de las áreas naturales protegidas es hacer estudios a largo plazo, ¿sí? De 10, 15 años, de estar haciendo el seguimiento y ver qué es lo que sucede, etcétera. Todo depende qué es lo que vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestro mastozólogo que trabaja con murciélagos está trabajando cerca de aquí de Jalapa. Claro que tienen que pedir autorización a las comunidades y todo eso es más complicado. Y claro, pedir autorización para que les dejen ir a unas cuevas donde están los murciélagos y eso, que de hecho ahora quieren hacer ciertas áreas protegidas, como les llaman, ¿qué? De las ADBC, áreas voluntarias de conservación, algo así. De hecho, aquí en Jalapa, gracias al doctor Hafter, se hizo un decreto de reservas archipiélago, le llaman, que son los manchoncitos ya que quedan de bosque mesófilo alrededor de la ciudad y de Coatepec, ¿sí? Para hacer las áreas protegidas. Digo, yo no he trabajado ahí, otros sí han trabajado ahí. Entonces, depende de la zona. O sea, lo que tiene uno que tener es la seguridad de que, pues, que no te van ni a asaltar, ni ni a robar el equipo, ¿no?
todo depende del equipo. Y por ejemplo, ahora con lo que están haciendo, lo de bioacústica, son unos aparatitos así que pueden poner, que no se ven, ¿sí? En distintas partes, que está registrando todos los sonidos y ya luego van y bajan toda la información, ¿no? Sí, las herramientas también actuales sí están permitiendo que se haga otro tipo de trabajo sin tener que estar mucho ahí. Por ejemplo, con las cámaras trampa, la ventaja es que tienes que ir ponerlas en un lugar seguro y puedes regresar al mes para cambiarles las pilas si quieres seguir monitoreando ahí o recoger las cámaras y ponerlas en otro sitio, ¿no? Entonces eso te da una ventaja porque no tienes que estar ahí presente todo el tiempo y obtienes mucha información de mamíferos, sobre todo mamíferos medianos y grandes, ¿no? Ujú. No sé si alguien más tenga algún comentario. Yo, bueno, lo que también ayuda mucho, por supuesto, es el contar con el apoyo de las comunidades, ¿no? Porque ellos mismos luego están al pendiente. Sí, Eso es vital, sí, ¿no? sí, sí. A donde vayas a ir, primero contactar con la Sí. gente y tener la autorización. Y por ejemplo, aquí en Veracruz, nosotros estuvimos trabajando antes en un proyecto que se llama Refaunación, en una reserva ecológica privada que se llama Santa Gertrudis, que son 1000 hectáreas más o menos ahí por Nautla. Entonces también ahí fue, bueno, ahí tuvimos el problema que tiene un camino real, le llaman, ¿sí? Donde pasa la gente. Entonces sí matan animales. Pero ahí pusimos cámaras, incluso un estudiante hizo el estudio de mamíferos del dosel, o sea, puso las cámaras como a 4 o 5 metros sobre árboles y encontró cosas bien interesantes. Y ahí pues sí, no le robaron ninguna cámara, ¿no? Los que pasaban por ahí, porque pues no las alcanzaban. Uh-huh. Sí. Noé, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, solamente agradecer a la doctora Zuna Galina por la interesante conferencia que nos brindó. Y coincido también, es que eso, que realmente el trabajo de campo para todas las biólogas y biólogos es esencial, ¿no? Y que realmente sí, pues necesitamos, y también como platicaban, sí, realmente ver todos esos aspectos, no solamente la cuestión de seguridad, que hay que, antes de ir a alguna área, tenemos que checar, pero incluso también, incluso con el manejo de los animales, ¿no? En alguna conferencia vimos que, por ejemplo, que es conveniente que los mastozólogos ahora cuando manejamos animales también tengamos los cubrebocas, ¿no? Para que, más que nada con animales, por ejemplo, los que trabajan con primates, ¿no? Que ya vamos a tener una conferencia respecto a esos animales, ¿sí? Sí, pero bueno, sí, Sí, realmente. mira, acá también, perdón, en Ujú. Mapimí, Ajá. que hay un trabajo de largo plazo con roedores. También decían que tenían que trabajar por el hantavirus. Ujú. Claro que no se ha detectado el hantavirus. Ahora, falta mucho. Bueno, también eso, a raíz del COVID se ha incrementado mucho los estudios de enfermedades y Ujú. transmisión de enfermedades, ¿no? Ujú. Los vectores y todo eso, sí, está como habiendo un boom hacia esa línea que se vio que es muy importante, ¿no? Por todas las consecuencias que estamos teniendo. Y ahora como viene ya la del simio, no sé cómo le llaman, el Ujú. virus ese. Entonces, sí se está dando ese enfoque ahora de la mastozoología, de transmisión de enfermedades, que mucho no conocemos, ¿eh? ¿Qué Ujú. enfermedades traen? Ahorita está haciendo una chica una tesis de maestría, por cierto, ay, yo no sé si me estoy colgando del tiempo, de Ujú. maestría de murciélagos No. en la península de Yucatán, viendo ectoparásitos y Ujú. viendo la comunidad en 3 sitios distintos, uno más conservado, otro la ciudad de la Mérida y otro, cómo varían, por un lado, las especies de murciélagos, que son los más generalistas, los que andan en las ciudades, hay menos diversidad, ¿sí? Y en sitios más heterogéneos encontró una mayor diversidad de hospederos, o sea, de murciélagos, más especies y más especies de ectoparásitos. Encontró más Ujú. de no sé cuántas especies, 100 especies de ectoparásitos, ¿no? Ujú. Que no sabemos nada. O sea, eso es Ujú. un campo muy importante que se está Ujú. desarrollando gracias al COVID. Ujú. Exacto, exacto. No, es que sí, realmente son como muchas formas de cómo abordar diferentes temas, ¿no? Así como que incluso, ¿no?
Sí, Pero sí tenemos que capturar a sí, los bichos, ni sí, de modo, hecho, pues sí, si sí, queremos saber hecho, las sí, de no, las enfermedades. no hay de otra, tenemos que, y aparte también, porque si queremos conservar, tenemos que conocer, y sí, en esa cuestión. Sí. Sí, de hecho, hay muchos agradecimientos, doctora, Sonia, por la interesante conferencia. Sí, no sé si tienen algo más, doctora Graciela, doctora Carle. No, pues Ujú. más bien agradecer muchísimo tu plática. Es un Sí, tema que ujú, sí, incluso uno como investigador se plantea muchas cosas, ¿no? De qué hay que hacer hoy en día, Sí, ¿no? Y muchas felicidades, ¿no? Muchas gracias por tu participación. pues muchas gracias a Gracias, ustedes doctora. sí, no, por la Muchísimas invitación. gracias. sí, fue un Seguro fue gusto. una plática muy ilustrativa para no solo los mastozólogos, sino también para todos los biólogos en general. Y seguramente esto les va a dejar algo a los que hoy nos acompañaron en esta fabulosa plática y a los Ujú. cuales les damos las gracias y los esperamos para la próxima conferencia. Ahorita Noé nos va a decir de qué conferencia vamos a tener y quiénes están a cargo de dicha plática. Muchas gracias a Sí. todos y Gracias mil. especialmente a la doctora. Gracias. Sí, gracias, doctora Sonia. Sí, nos vamos a ver el siguiente martes 13 de septiembre y tenemos de invitada a la doctora Mariela Superina. Ella va a dar retos para la conservación de los genartros asociados a la pandemia por COVID-19. Entonces, ahora sí que las esperamos y los esperamos para la siguiente sesión, que será el 13 de septiembre, ahora sí que en en esta misma parte del Zoom. Y nuevamente agradecerle mucho a la doctora Sonia por la interesante conferencia que nos brindó y esperamos contar nuevamente con su participación en futuros eventos. Le Gracias. mandaré su constancia por correo y también el video grabado. Sí. Muchas Ujú. gracias. Sí, al contrario, gracias, Y muchas ya gracias. saben Sí, dónde encontrarme. Estoy en el sí, INECOL en Jalapa. exacto, exacto. Sí, Gracias, muchas doctora. gracias, doctora. Gracias Muchas y buenas Sí, gracias, mucho tardes a gusto. que todos. tengan Nos bonita vemos en tarde, la Buenas que tengan bonita tardes. próxima tarde todos plática. y todas. Sí. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.